Hola, me llamo Ariel Bonet, soy ingeniero industrial y me especializo en datos. El objetivo de este video es mostrar un curso inicial de Power BI, de la herramienta, de cómo se usa. Dentro de mi canal van a haber varios cursos. Les recomiendo que hagan el de Excel antes de hacer este. Por lo general, la fuente más común cuando se empieza a usar Power BI es un archivo Excel o un CSV. Después también se pueden conectar a una base de datos o algo un poco más complejo, pero está bueno arrancar con eso. Este curso tiene los siguientes puntos: como ven, la parte de interfaces, cómo se usa, qué es cada uno de los botones, y después la parte de cómo se hace un tablero. Yo acá puse una estructura como para tener una idea de cuáles son los puntos que vamos a ver, desde qué son las diferentes partes del tablero, cómo es un tablero estándar, las visualizaciones más usadas, qué es la modelización y un caso de uso. La interfaz del usuario. Hay que tomar en cuenta que en Power BI hay dos interfaces. Una es la interfaz del usuario que vamos a ver ahora primero, que es la de Power BI, y otra es la de Power Query. Es importante ver las dos porque son dos herramientas que trabajan en equipo. Vamos a ver por qué. Arrancando con la interfaz del usuario, y está bueno mencionarlo, vamos a volver a ver diferentes botones de interfaz de usuario en la medida que vayamos avanzando en los niveles de los cursos. Acá vamos a empezar a ver los botones más usados, como para que empiecen ustedes a entender cómo se puede arrancar con un tablero, ¿sí? Está bueno mencionar esto. Se divide principalmente en cuatro partes. Una es la cinta de opciones que ven arriba, que va a ir cambiando de acuerdo a la pestaña que vayamos seleccionando. A la izquierda vemos las vistas, que hay tres vistas. Esas son las más importantes. La de DAX después les explico qué es. Tenemos una vista de reporte, que es la vista de la publicación, la vista de tablas y una vista de modelo. Y después tenemos a la derecha los paneles que más se usan, que son los filtros, visualizaciones y datos. Y abajo una barra inferior que tiene las hojas que podemos llegar a empezar a cargar en el tablero. Vistas de pestañas de inicio, Home. Bueno, como vemos, partimos de izquierda a derecha, tenemos acciones para cortar y pegar, como PowerPoint, por ejemplo. Después tenemos acciones para gestionar ingresos de datos, que ahí pueden ser una hoja de Excel o un CSV. También tenemos acción para realizar transformaciones en Power Query, ese botón que ven acá. Después tenemos acciones de insertar visualizaciones y objetos de diseño, que vemos acá. Después vamos a ver qué es cada uno. Y acciones para generar métricas. En la pestaña de insertar o insert, lo que vamos a usar es cómo insertar una nueva hoja, y en la parte de elementos, cómo insertar, por ejemplo, imágenes, textos, botones. Bueno, tenemos la pestaña de inicio también de Home cuando empezamos de vuelta, pero en la vista de tablas. Antes estábamos viendo la vista de reportes. Tenemos cómo refrescar un tablero, que es el botón este que vemos acá, y después cómo se genera una nueva tabla, cómo se genera una nueva columna en una tabla, cómo se hace una métrica. Y después tenemos la vista de la pestaña de herramientas de tabla. Acá solo vamos a ver cómo renombrar una tabla, y la pestaña de herramientas de columna, que ahí vemos cómo renombrar una columna, los tipos de datos y opciones de formato. Por último tenemos el file, que es para guardar un archivo, que es lo que vemos acá, que simplemente se presiona file y después ponemos save as, como un archivo normal de cualquier herramienta de Office. Interfaz del usuario de Power Query. Vieron que nosotros vimos el tema del botón de Transforms Data, este que vemos acá. Cuando lo seleccionamos, entramos a Power Query. Y ahí vemos otra vez más otras diferentes opciones, en la cinta de opciones. Y acá principalmente se divide en dos, que es la parte de Power Query, cinta de opciones y tablas. En la interfaz del usuario, en la pestaña de inicio, tenemos consulta, cómo generar una consulta, tomar los datos de una fuente, un Excel por ejemplo. Si tenemos ya algo guardado, también cómo buscar esa información, cómo generar una tabla interna, para refrescar datos de una tabla con este botón,
cómo generar, duplicar tablas. Hay dos diferentes tipos de duplicaciones. eh, Después les explico. Tenemos acciones de eliminar columnas, la que vemos acá, eliminar filas. Estos son todas acciones de transformación, que uno lo que hace es como automatizar una lógica de cómo transformar información, datos. Tenemos como orden, digamos, podemos ordenar las tablas de manera automática, dividir columnas y después gestionar datos, que es ya sea reemplazar valores, como si fuera un Excel, eh, definir la primera fila como una cabecera de una tabla, y después acá tenemos las acciones de unificar tablas. Cuando tenemos dos tablas diferentes con la misma cantidad de columnas, podemos unirlas. La pestaña de transformación trabaja más en la parte de, como vemos, acciones de consultar agrupamientos, generar desde una tabla, cómo agrupar información en base a diferentes variables, eso lo vamos a ver después. Tenemos acciones, como les decía, de definir la cabecera de una tabla, que es este botón que ven acá, cómo transponer una tabla, cómo renombrar una tabla, y estas dos opciones, que una es acción de dinamizar y otra es acción de atomizar. Yo acá puse los significados, porque es importante esto. Lo vamos a ver en el ejemplo, que hay veces que es necesario dinamizar y hay veces que es necesario atomizar. Como ven abajo, es un tema de organización de datos, que puede ser muy complicado desde un Excel, y acá lo haces de manera muy sencilla. Y después tenés acciones de dentro de las tablas, como mergear, que es lo mismo que Excel, y después acciones de caracteres, como transformar un carácter o extraer cierta información, formatos, dividir columnas. Después tenemos la pestaña de agregar columnas. Se pueden agregar columnas en una tabla en base a una lógica estimada. Algunas personas llaman que esto tiene algo de inteligencia artificial. Para mí es más un tema de lógica estimada que tiene. Después vamos a ver un ejemplo, se van a dar cuenta de lo que yo hablo. Tenemos acciones de agregar columnas de manera manual y acciones de duplicar columnas. También tenemos esta opción, que es agregar columnas con una lógica condicional. Si leemos una tabla, una columna, y esa columna dice un valor, quiero que en la columna esta nueva que estoy creando tenga este valor. Bueno, etapas para generar un tablero. Esto es lo estándar. Está bueno que lo vean de esta manera, porque cuando trabajemos en la nube, lo van a ver así. Y vamos a traducir un poquito para lo que vendría a ser Power BI Desktop, que es lo que estamos trabajando ahora. Hay tres etapas básicas para hacer la extracción, transformación y carga de los datos. Data Flows, o el trabajo en Power Query, y Datasets y Reports, en el trabajo en Power BI. En Power Query se usa código M, en Power BI código DAX. Fíjense que extracciones de datos y transformaciones se pueden hacer en los dos. Eso hay que equilibrarlo después, más que nada para trabajar en la nube. Eh, Hoy no le presten atención, pero se pueden hacer en los dos lados. Y la parte de carga, diseño de reporte y publicación, si trabajamos en la nube, se hace con Power BI. Diseño de tableros estándares. Eso también es una idea. Después se puede uno poner creativo y cambiarlo y tener un estándar diferente. Esto es uno de los diferentes estándares que hay. Por lo general los títulos van arriba, como vemos. Tenemos la parte de segmentadores o filtros, que van a la izquierda. Tarjetas o indicadores van arriba. Y por un tema de no generar mucha contaminación visual, a lo sumo se recomiendan 4 visualizaciones. Cuando hablo de visualizaciones digo gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos de líneas, gráficos de tortas. Esos son visualizaciones, ¿sí? Diferentes visualizaciones más usadas. Esto obviamente vamos a ir en los diferentes niveles que vayamos mostrando de Power BI, vamos a ver más visualizaciones. Con este curso, con que se lleven esto, alcanza. Es decir, se pueden usar gráficos de barras apiladas. ¿Para qué sirven? Como vemos acá, es más que nada para identificar tendencias. ¿A partir de qué? De categorías. Después tenemos gráficos de columnas apiladas. Acá usamos ya la variable temporal en el eje X. Es muy útil para ver también tendencias de ese estilo cuando hablamos de temporalidad. Tarjetas. Una tarjeta es como si fuera un recuadro donde uno pone un valor.
KPIs o indicadores, va en la parte de arriba de las visualizaciones, por lo general. Gráficos de línea, esto es algo parecido a los gráficos de columnas apiladas, pero en los gráficos de columnas apiladas uno puede poner una categorización. En cambio, en línea, uno pone una variable y trabaja sobre esa, una o varias, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la contaminación visual. También permite trabajar con estadísticas de línea en forma automática. Eso está bueno, después les voy a mostrar con el ejemplo. Y por último tenemos segmentadores o filtros. Son filtros que se pueden visualizar de diferentes maneras. ¿Qué es una modelización? Bueno, eso está relacionado con el tema también de tipos de relaciones. Solo para que nos quedemos tranquilos, cuando uno hace una relación en Power BI, el tipo de relación se pone automática, así que simplemente es la parte de elegir un dato, como vemos acá abajo, y arrastrarlo de un dato al otro. Cuando uno hace eso, cuando son el mismo tipo de dato, el mismo tipo de formato, la visualización, la relación se logra. Y vamos a ver para qué sirve. Lo que sí les puedo decir es que ayuda a la normalización de las bases de datos, evita duplicidad de datos y mejora la consistencia. Eso lo vamos a ver después y es un tema también que se usa mucho para las métricas. Seguimos con los pasos para generar una tabla calendario normal. Es muy importante una tabla calendario porque se usa en muchas métricas y en muchas visualizaciones. Simplemente es una manera de tener una tabla que vendría a ser de fechas. Uno, por lo general, genera una nueva tabla con este botón, como se ve. Después escribe esta fórmula que vemos acá. Esta fórmula es bastante versátil y nos permite marcar de una fecha a una fecha, con todas las fechas que hay en el medio, ¿no? Por eso yo les decía, acá el primer date es la fecha inicial, el segundo date es la fecha final. Estamos tomando del 2022 al 2030 acá. Y por último, el tercer paso es empezar a agregar columnas, porque acá nos va a dar una columna sola, que es la columna date, pero después uno va a empezar a agregar, por ejemplo, quiero saber el año, quiero saber el mes, quiero saber el año en el mes. Eso sirve para los gráficos. Después lo vamos a ver en el ejemplo. Métricas básicas. Bueno, una métrica básica por lo general se guarda en una tabla, se llama tabla de métricas. Acá explico cómo se hace una tabla de métricas. Desde generar la tabla interna, cargar el nombre, cargar una nueva columna, como se ve acá, una nueva métrica, perdón, eliminar la columna anterior y de esa manera obtenemos la métrica o la tabla de métricas, ¿sí? Las métricas más usadas que vamos a ver acá es la fórmula count, la fórmula sum, que suma, y la average, que promedia. Lo vamos a ver en el ejemplo. Bueno, nos queda por ver la última parte del curso, que es un caso de uso, en este caso una embotelladora. Yo tengo los Excel con los datos que si quieren me los pueden pedir, me escriben por LinkedIn o en mi canal, por mail o un mensaje, y yo les paso los Excel, así pueden replicar lo mismo. Lo único que les pido es que se suscriban a mi canal, que me den un like en el video, si pueden presionar la campanita y eso me va a ayudar a viralizar. Vamos al ejemplo.